Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Es extraño, ¿sabes? ¿Cómo puedes compartir una cama con alguien durante años y no conocer realmente a esa persona? Imagina mi sorpresa. Entonces, cuando descubrí que mi pareja, la persona que consideraba mi otra mitad, guardaba secretos tan oscuros que amenazaban con devorar todo lo que teníamos. Permíteme llevarte a través del momento en que mi mundo giró sobre su eje. Estás pensando demasiado en ello, dijo Anna, su voz goteando con una mezcla de impaciencia y algo que sonaba peligrosamente cerca de desprecio. Estábamos sentados en nuestra mesa de cocina, un campo de batalla de acusaciones no dichas y orgullo herido. El aire estaba espeso, cargado con una electricidad que señalaba una tormenta inminente. Nuestras tazas de café, una vez cálidas y acogedoras, quedaron olvidadas, enfriándose entre nosotros. Pensando demasiado en ello, ecoé, las palabras habían a ceniza en mi boca. Ana, encontré los correos electrónicos. Y los mensajes. No eran solo charlas amistosas, ¿verdad? Mi corazón golpeaba contra mis costillas, un prisionero queriendo salir. Había tropezado con sus comunicaciones secretas puramente por accidente, o tal vez por destino. Un teléfono olvidado dejado a la vista, vibrando con notificaciones que no estaban destinadas a mis ojos. Ella suspiró, un sonido de resignación. James, no es lo que piensas. ¿Puedo explicarlo? Explicarlo, la interrumpí, mi voz aumentando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. La evidencia era irrefutable. ¿Explicar cómo lo has estado viendo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto a mis espaldas? Los ojos de Ana se desviaron, evitando los míos. Era una mirada que había llegado a conocer demasiado bien, un precursor de mentiras. No es una aventura. Solo somos cercanos. Eso es todo. Cercanos. La palabra resonaba burlonamente en mi mente. Había visto los mensajes, las fotos. Esto no era cercanía, esto era traición. Entonces, ¿qué ahora? Pregunté. El peso de mi desamor hacía difícil respirar. ¿Continúas viéndolo y se supone que debo hacerme el ciego? No, James. Yo, no sé. Su admisión quedó suspendida entre nosotros, una confesión sin absolución. En ese momento, un plan comenzó a tomar forma en los rincones más oscuros de mi mente. Si Anna pensaba que podía tomarme por tonto, estaba gravemente equivocada. Le había dado todo, mi amor, mi confianza, mi futuro. Y ella lo había pisoteado como si no fuera nada. Necesito aire, dije, levantándome abruptamente. Mi silla raspó contra el suelo de baldosas, un sonido duro en el tenso silencio. James, por favor, comenzó ella, pero no esperé a escuchar el resto de su súplica. Afuera, el aire nocturno estaba fresco contra mi piel, un fuerte contraste con el fuego que ardía dentro de mí. La traición, me di cuenta, era un veneno. Se filtraba hasta la médula de mis huesos, instándome a actuar. Ana había hecho su elección y ahora era momento de que yo hiciera la mía. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío. Mientras caminaba por la oscuridad, mi mente se apresuraba con planes y posibilidades. Ana y su amante pagarían por su engaño. Pero no de una manera que me implicara a mí. No, mi venganza tenía que ser perfecta, irrastreable. Un castigo adecuado para su pecado. Girando hacia la casa, sentí una fría determinación apoderarse de mí. Ana había despertado algo dentro de mí, un lado que nunca había conocido que existía. Y mientras las piezas de mi plan encajaban en su lugar, no pude evitar sentir un sentido retorcido de anticipación. El camino por delante estaría lleno de peligro y ambigüedad moral, pero ya no me importaba. Me habían llevado a este borde y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que, querido lector, mientras te encuentras al borde de este oscuro viaje conmigo, recuerda, en el juego del amor y la guerra, todas las apuestas están canceladas. Y yo estaba listo para jugar para ganar, sin importar el costo. Si pensaste que la revelación era el clímax, prepárate. Resulta que el pasado no es solo una sombra, es un fantasma implacable, que acecha en cada rincón de mi presente. Permíteme retroceder, guiarte a través de la oscuridad que era mi vida antes de que llegara la tormenta. Es importante que comprendas las profundidades de las cuales surgió la traición. Recuerdo el día en que conocí a Mona.
todo era risas y luz. Pero incluso los días más brillantes tienen sombras, y las nuestras acechaban, esperando su momento. Éramos jóvenes, imprudentes con nuestras promesas. Para siempre, dijimos, sin conocer el peso de la palabra. Avanza rápidamente unos años, el nacimiento de nuestros hijos. Esos momentos deberían haber sido pura alegría, pero cada uno traía su propia sombra. Trabajo, distancia, silencio en nuestras conversaciones que se volvían más fuertes cada día. Estaba demasiado absorto en proveer, creyendo que ese era mi único propósito. Estoy haciendo esto por nosotros, argumentaba cada vez que Mona expresaba su soledad. Una verdad conveniente, pero una media verdad no obstante. ¿Nuestras discusiones? Eran tempestades. Mona, con su fuego, luchando contra mis desprecios gélidos. Nunca estás aquí, me acusaba. ¿Piensas que el dinero lo resuelve todo? ¿Y cuál era mi defensa? ¿Un saldo bancario? Absurdo, cuando lo pienso ahora. Pero el pasado tenía sus garras profundas. Hubo un momento, un instante que debería haberme advertido. Una cena, hace 2 años. Mona estaba distante, su risa forzada. La sorprendí, más de una vez, enviando mensajes bajo la mesa. Trabajo, James. La creí, o tal vez elegí hacerlo porque enfrentar la verdad era una batalla para la que no estaba preparado. Luego vino el incidente que debería haber hecho añicos mi complacencia. Un mensaje, enviado accidentalmente a mí, destinado a otra persona. Era lo suficientemente inocente en la superficie, pero olía a intimidad, a una conexión más allá de lo que debería haber sido. Cuando la confronté, la habitación se volvió helada. Un amigo, dijo, apartando la mirada. Estás siendo paranoico. Paranoico. Tal vez lo estaba. Pero las sombras de nuestro pasado se acercaban, fortalecidas por el descuido, por el silencio. Enterré mis dudas, las atribuí al estrés, al trabajo, a cualquier cosa menos a la verdad. Seguimos adelante, o eso creí. Sin embargo, el pasado no se desvanece fácilmente. Espera. Se agrava. Y en nuestro caso, explotó en el presente con una venganza que nunca vi venir. La traición no fue solo un acto, fue la culminación de cada advertencia ignorada, cada palabra no dicha. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí, entrelazadas en nuestra vida diaria. Las noches tardías que Mona afirmaba eran por trabajo, los fines de semana que pasaba con amigos, la distancia entre nosotros que se convirtió en un abismo. Llené ese vacío con excusas, demasiado temeroso de confrontar la posibilidad de que nuestro matrimonio se estuviera desmoronando. Y así, cuando la verdad se derrumbó, no se trató solo de la traición. Fue un ajuste de cuentas con el pasado, con cada momento en que elegí la ceguera sobre la dolorosa verdad. Las sombras de nuestro pasado no solo nos seguían, nos llevaban a este precipicio. Pero aquí está la cosa acerca de estar al borde, ves todo con mucha más claridad. Y lo que vi fue un camino, no hacia la redención, sino hacia el ajuste de cuentas. La traición de Mona no fue solo una herida, fue un grito de guerra. Y yo, también, tenía sombras que abrazar. En el resplandor, siempre está ese inevitable, casi patético, intento de recomponer los pedazos. No lo confundas con esperanza. Es más como palpar en la oscuridad por algo, cualquier cosa, familiar. Permíteme exponértelo, la forma en que lo intenté, la forma en que ambos fingimos. Fui yo quien dio el primer paso. Tal vez fue orgullo, o tal vez fue desesperación. Necesitamos hablar, decía mi mensaje. Simple, directo. Su respuesta fue igual de sucinta. ¿Sobre qué? Como si fuéramos extraños negociando un trato comercial trivial, no una pareja enredada en una red de mentiras y traición. Nuestro encuentro estaba programado en un café, terreno neutral, como si la elección del lugar pudiera diluir el veneno entre nosotros. Ella estaba allí primero, una silueta enmarcada por el sol de la tarde, su postura rígida, defensiva. Mientras el pasado no se podía escuchar la armadura cerrándose alrededor de su corazón. Gracias por venir, comencé, las palabras sabían a ceniza. Necesitamos resolver esto. Asintió con la cabeza, sus ojos nunca encontraron los míos, sus dedos trazaban el borde de su taza de café en un círculo lento y deliberado. No sé qué hay que resolver, dijo finalmente, su voz impregnada de un frío desapego que me hizo estremecer. De veras. No era solo una pregunta. Era una acusación, un desafío. Yo buscaba una grieta en su fachada,
Cualquier señal de remordimiento, de la mujer que una vez pensé que conocía. Mona rió, un sonido que una vez me reconfortó pero que ahora me helaba los huesos. ¿Qué quieres? ¿Una confesión? ¿Una disculpa? Su desafío fue un golpe, su amargura una cadena alrededor de mi cuello. Me incliné hacia adelante, bajando la voz, asegurándome de que cada palabra fuera una daga. Quiero la verdad, Mona. Toda la verdad. Era una demanda, un ultimátum. Por un momento, solo un momento fugaz, lo vi. El velo se levantó y había dolor crudo, puro. Pero desapareció tan rápido como apareció, enterrado bajo capas de resentimiento. ¿Crees que eres el único herido aquí?, respondió, su voz elevándose. Nunca estuviste allí. Me dejaste sola, una y otra vez. El café, el mundo a nuestro alrededor, se desvanecieron en un borrón. Éramos solo ella y yo, nuestra agonía compartida llenando el espacio entre nosotros. Estaba trabajando por nosotros, dije, la defensa sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Por nosotros o por tu ego, replicó Mona, sus palabras afiladas como fragmentos de vidrio. Estábamos en espiral, una danza de destrucción mutua. La conversación, si se le podía llamar así, no iba a ninguna parte. Éramos dos personas hablando diferentes idiomas, escuchando sin oír. Me fui primero, el sonido de su voz quedándose atrás, una mezcla de ira y tristeza. Esa reunión fue una farsa, un intento fútil de salvar un abismo con palabras cuando las acciones ya habían sellado nuestro destino. La realización me golpeó mientras me alejaba, el peso casi demasiado para soportar. Reconectar no solo era difícil, era imposible. Estábamos demasiado lejos, demasiado profundamente heridos. Sin embargo, en ese momento de claridad, mi camino se volvió claro. No hacia ella, sino lejos. Lejos de las mentiras, el dolor, las sombras de lo que alguna vez fuimos. Fue un punto de inflexión, un giro de buscar salvar a buscar algo más. Llámalo venganza, llámalo justicia. Yo lo llamé necesario. El curso estaba marcado y no había vuelta atrás. No más. La distancia entre nosotros no se medía solo en las millas que viajaba por trabajo o en el silencio que llenaba nuestras conversaciones. Era más profunda, tallada por secretos y mentiras, un abismo que se ampliaba con cada palabra no dicha, cada sentimiento no compartido. Estaba a punto de enfrentar la escala completa de esa distancia, expuesta de la manera más brutal. Comencé a investigar, no con una pala, sino con tecnología, reconstruyendo la vida de Mona en mi ausencia. Era como si estuviera desentrañando las capas de una vida que pensaba que conocía pero que me di cuenta de que era un extraño. Correos electrónicos, mensajes, extractos bancarios, cada uno una migaja que me llevaba por un camino que nunca quise recorrer. Luego vino el descubrimiento que convirtió ese camino en un precipicio. Un extracto de tarjeta de crédito, no el mío, no el nuestro, sino solo el suyo. Una serie de cargos que no tenían sentido, de lugares donde no podía ubicarla. Joyas, reservas de hoteles, cenas en restaurantes exclusivos. El tipo de gastos que gritaban aventura más fuerte que cualquier confesión susurrada. La confronté, armado con la evidencia, un enfrentamiento que se sintió más como un juicio. ¿Qué es esto?, exigí, dejando caer el extracto como un desafío. Su reacción fue una actuación digna de un premio. Sorpresa, confusión, negación, jugó todas sus cartas, pero la verdad era evidente, reflejada en el pánico en sus ojos. Me estás espiando, acusó, cambiando las tornas, tratando de cambiar la culpa. Fue un movimiento desesperado, el acto de alguien acorralado. Estoy tratando de entender, le respondí, mi voz fría, mi determinación de acero. Entender cómo la mujer con la que me casé se convirtió en una extraña, viviendo una vida de la que no sabía nada. Entonces, sus defensas se derrumbaron, pero no de la manera que esperaba. No con confesiones ni lágrimas, sino con ira, una furia que me sacudió hasta el núcleo. Me dejaste sola, escupió, cada palabra una bala. ¿Crees que proveer fue suficiente? Nunca estuviste aquí cuando importaba. La verdad en sus palabras fue un golpe, pero no excusaba su traición. Era una explicación, no una justificación. Sin embargo, me obligó a reconocer mi parte en el abismo entre nosotros. No cerró la brecha, pero la iluminó con una luz dura e implacable. Nuestra discusión se volvió tóxica, una danza tóxica que nos dejó a ambos sin aliento y magullados. Sin resolución,
sin perdón, solo una dura realización de la distancia entre nosotros. Era una distancia no solo de espacio o silencio, sino de corazones y sueños, de vidas que habían divergido hacia caminos que nunca podrían volver a encontrarse. Salí de esa confrontación con el corazón pesado, el peso de nuestro matrimonio fallido presionándome. Pero debajo de todo, se estaba formando una resolución, dura y fría. Si la distancia entre nosotros era demasiado grande para cerrarla, entonces tallaría mi camino, uno donde el dolor que ella infligió sería compensado. No por rencor, sino por necesidad. Por mi cordura, por mi futuro. Revelar la distancia no me trajo paz. Me trajo claridad, una claridad dolorosa y no deseada que me mostró que la única forma de avanzar era solo. El camino hacia la redención, hacia la curación, no pasaba por reconectar o entender. Pasaba por cortar los lazos que nos unían, sin importar cuánto doliera. Y así, me preparé para lo que estaba por venir, el acto final en la tragedia de nuestro matrimonio. No buscaba venganza, no realmente. Buscaba cierre, una forma de superar la traición y el dolor. La distancia entre nosotros, una vez cruzada con amor, ahora era un campo de batalla. Y estaba listo para la lucha. Es curioso, de una manera cruel, como la confrontación parece ser la culminación de todos tus miedos y deseos envueltos en un momento crucial. Allí estaba yo, de pie en el umbral de la verdad, listo para exigir la confesión que nos salvaría o nos condenaría por completo. Se sentía como entrar en un ring, donde la pelea no era por la victoria, sino por liberarse de las cadenas del engaño. La llamé, no en la seguridad de nuestro hogar, sino en algún lugar público, neutral, donde sus mentiras no pudieran esconderse en las sombras. Un parque, de todos los lugares, bajo el pretexto de un paseo casual. La ironía no se me escapaba, la tranquilidad de la naturaleza como telón de fondo de nuestra tormenta privada. Mona, comencé, mi voz firme, sin traicionar ninguno de los conflictos internos. No podemos seguir evadiendo la verdad. Ella se detuvo en seco, dándome la espalda, una estatua de tensión. ¿Qué verdad? Su voz era un susurro, frágil, como si se aferrara al último vestigio de negación que le quedaba. ¿Sabes de qué estoy hablando? Me acerqué, lo suficientemente cerca como para ver sus hombros temblar. Los asuntos, los secretos, la vida que has estado viviendo sin mí. Decirlo en voz alta, era como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar, la imagen que formaba era de traición. Ella se giró entonces, su rostro una máscara de dolor y desafío. Tú me dejaste primero, dijo, su voz cobrando fuerza. Me dejaste sola, con tu trabajo, tus ambiciones. ¿Qué esperabas que hiciera? Sus palabras dolieron, no porque fueran falsas, sino porque eran un reflejo de mis propios fracasos. Esperaba que fueras fiel, le respondí, el dolor evidente en mi voz. Esperaba que hablaras conmigo, no buscar consuelo en los brazos de otra persona. Fue su turno de avanzar, sus ojos brillando con un fuego que no había visto en años. Y yo esperaba un esposo, no un benefactor. Nunca estuviste aquí cuando más te necesitaba. El aire entre nosotros chisporroteaba con quejas no expresadas, años de negligencia y malentendidos. Era un enfrentamiento, un momento suspendido en el tiempo donde todo estaba en juego. Luego, la presa se rompió. Los ojos de Mona se llenaron de lágrimas, su desafío desmoronándose. Estaba sola, confesó, las palabras saliendo apresuradamente. Tan malditamente sola. Y sí, busqué consuelo donde no debía. Lo siento, de verdad lo siento. Pero tú no estabas ahí. No viste. Su confesión me golpeó como un golpe físico, el impacto de sus palabras dejándome sin aliento. Ahí estaba, la fea verdad expuesta entre nosotros. Ella era culpable de traición, pero ¿no lo era yo también? Culpable de abandonarla emocionalmente, de dejarla en un vacío que había ayudado a crear. Quería enfurecerme, dejar que mi ira y mi dolor me consumieran. Pero al mirarla, rota y arrepentida, me di cuenta de la futilidad de todo. Nuestro matrimonio había sido una fortaleza construida sobre arena, y finalmente había colapsado bajo el peso de nuestra negligencia mutua. ¿Y ahora qué?, pregunté, la lucha saliendo de mí. Era una rendición, pero también una súplica por dirección en el desastre de nuestra relación. Mona secó sus lágrimas, una triste sonrisa tocando sus labios. No lo sé. Tal vez es hora de que dejemos ir. Por el bien de ambos. Dejar ir.
Las palabras eran la sentencia de muerte de lo que alguna vez fue, pero también una liberación. En ese momento de confrontación y confesión, finalmente pudimos ver la extensión de la distancia entre nosotros, un abismo demasiado ancho para cruzar. Nos separamos ese día, no como enemigos, sino como dos personas que finalmente habían llegado a entender el precio de sus errores. Era el fin de nosotros, pero en su lugar estaba la posibilidad de comenzar de nuevo, por separado pero con un sentido de cierre. La confrontación había traído la confesión, y con ella, una especie de amarga paz. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, era uno que recorrería con los ojos bien abiertos, liberado de las sombras del engaño. El pozo de la confrontación y la confesión es como despertar después de una tormenta. El aire se siente más limpio, pero la devastación es demasiado evidente. Allí estaba yo, de pie en medio de los escombros de lo que alguna vez fue mi vida, tratando de discernir un camino hacia adelante a través de los escombros. Es un viaje en el que te embarcas solo, pero no sin la orientación de las lecciones grabadas profundamente en tus cicatrices. Podrías pensar que esta historia termina con amargura, con dos vidas irrevocablemente destrozadas por la traición y la negligencia. Pero la vida, en su infinita complejidad, se niega a ser encasillada en finales tan limpios y trágicos. Mi camino hacia adelante no se trataba de encontrar venganza o regodearme en el dolor del pasado. Se trataba de comprensión, aceptación y, osaría decir, crecimiento. El primer paso fue el más difícil. El perdón. No para ella, sino para mí mismo. Tuve que perdonarme por los puntos ciegos en mi amor, por los silencios que decían mucho, por la parte de mí que contribuyó a nuestra caída. No se trataba de absolver la culpa, sino de reconocerla, de asumir mis fallos no como una sentencia, sino como un escalón. Luego vino la aceptación. Aceptar que algunas cosas una vez rotas no pueden ser reparadas, que el amor no es solo un sentimiento, sino un acto de esfuerzo y comprensión continuos. Aceptar, también, que nuestro viaje juntos fue un capítulo cerrado, no con amargura, sino con un respeto suave, aunque triste, por lo que una vez compartimos. El camino hacia adelante era solitario pero no solitario. Me sumergí en redescubrir quién era fuera de los límites de nuestro matrimonio. Pasatiempos que había dejado en segundo plano, amistades descuidadas en la carrera de la vida y el trabajo, y, lo más importante, reconectarme conmigo mismo. Fue un periodo de introspección, de enfrentar los demonios internos, no con hostilidad, sino con voluntad de aprender y evolucionar. Y evolucioné. El hombre que emergió al otro lado de esta prueba no era el mismo que la comenzó. Más endurecido, sí, pero también más abierto, más empático, más atento a los gritos silenciosos de su propio corazón y de los demás. En un giro que no había anticipado, mi camino se cruzó con alguien nuevo. No fue un romance vertiginoso o una pasión ardiente, sino una llama suave y constante que iluminó las profundidades de un entendimiento compartido. Aquí estaba alguien que veía mis cicatrices no como marcas de vergüenza, sino como insignias de supervivencia, que escuchaba no solo las palabras que decía, sino las que no podía. Nuestros diálogos no estaban impregnados del dramatismo del cine, sino con la simple y profunda belleza de dos almas hablando sinceramente. Te veo, dijo ella una tarde, sus ojos reflejando el sol poniente, no solo por lo que eras o lo que podrías ser, sino por lo que eres ahora, en este momento. Y yo te veo a ti, respondí, el peso de esas palabras llevando toda la esperanza, el miedo y la vulnerabilidad de un corazón aprendiendo a amar de nuevo. Esta no es una historia de venganza triunfante ni de reconciliación dramática, sino de redención tranquila, de encontrar paz en la secuela de una tormenta. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay un camino hacia adelante, iluminado por las lecciones que aprendemos y las personas que nos ayudan a verlas. Así que, mientras camino por este nuevo sendero, llevo conmigo no la amargura del pasado, sino la sabiduría que me otorgó. El futuro es incierto, como todos los futuros lo son, pero está construido sobre una base de comprensión, aceptación y el coraje de seguir adelante, un paso a la vez. Y para ti, querido lector, luchando con tus tormentas, ten esto presente, hay un camino hacia adelante, no libre de dolor, pero lleno de potencial para el crecimiento y nuevos comienzos. Está ahí, en la tranquila secuela, esperando ser descubierto.